Bueno, seguimos. Vamos a estudiar entonces el ciclo. Tiene que ver con Pesaj. Recién hicimos una clase del Maror. Ahora vamos a hablar del Jamés psicológico. Vamos a estudiar y vamos. Empezamos. Además del precepto de comer matzá durante Pesaj, está estrictamente prohibido comer o poseer cualquier alimento que sea o contenga jamés. No sabemos que en Pesaj está prohibido comer, poseer jamés. ¿Por qué? Más allá de las razones históricas bien conocidas, nuestra redención fue tan presurosa que no hubo tiempo que perder. Nuestros rabinos vieron en el jamés el proceso de fermentación que eleva a la masa. Una representación muy significativa. O sea, en principio, obvio que salimos rápido, no tuvimos tiempo para mostrar esa rapidez de salir de Egipto, que no nos quedemos ni un segundo más, ni siquiera tuvimos no pudimos llevar comida, y por eso no se tiene nada que tenga jamés, que el eudó, que estuvo más de 18 minutos, como que salimos tan rápido que ni siquiera tuvimos tiempo de eso. También la matzá nos representa el hegemoni, ¿no? El pan de la pobreza, pero la prohibición del jamés representando ese punto de que salimos rápidamente. Ahora Rab quiere agregar sobre todo esto. Los rabinos vieron en el jamés el proceso de fermentación que eleva a la masa una representación muy significativa. Los sabios compararon al jamés con la arrogancia y la vanidad. La masa que se infla sola representa al individuo que permite que su ego se expanda y se engrandezca. La arrogancia y el jamés son simple aire, una inflación ilusoria del yo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué representaría el jamés? El ego, el orgullo. ¿Está bien? Eso representaría el jamés. Pero, ¿por qué nos ponemos a pensar? Bueno, está bien, perfecto, hay que luchar contra la arrogancia, hay que luchar contra el orgullo. Sí, pero ¿qué tiene que ver esto con Pesaj? Está bien, muy bien, perfecto, qué lindo mensaje. Está bien, pero Pesaj es que salimos de Egipto. ¿Qué tiene que ver el tema de la arrogancia y del orgullo con el tema de Pesaj? Pero ¿por qué nos ponemos a pensar en arrogancia versus humildad específicamente durante Pesaj? ¿Por qué no todas las personas están expuestas al riesgo de convertirse en individuos arrogantes? De nuevo, no lo leí bien. ¿Por qué justamente en Pesaj? O sea, ¿por qué como que en Pesaj había cierto riesgo de que te agarre la arrogancia? ¿Y por qué en Pesaj habría un riesgo de que me agarre la arrogancia? Ahí lo leo. Porque no todas las personas están expuestas al riesgo de convertirse en individuos arrogantes. Un esclavo judío en Egipto, por ejemplo, no podía darse el lujo de ser vanidoso. El riesgo del orgullo excesivo solo es relevante para un hombre libre. Normalmente, ¿quién se la cree? ¿Quién se piensa? ¿A quién le agarra el orgullo? A un esclavo no. O sea, si sos esclavo, como que ni siquiera... al contrario, la baja autoestima, te maltratan, no sos nada. Entonces, ¿qué orgullo va a haber? Entonces, ¿dónde está el riesgo del orgullo? Claro, cuando salimos a la libertad. Ahí está el riesgo. El riesgo del orgullo excesivo solo es relevante solo para un hombre libre. Y en Pesaj, cuando conmemoramos nuestra libertad de la esclavitud física, tenemos en mente que como individuos libres fácilmente podríamos caer en un tipo diferente de autoesclavitud. Veníamos de una esclavitud física, sí, pero podemos caer en otra autoesclavitud, una esclavitud mental. La adicción a los aspectos inflables de nuestro ego. En Pesaj, mientras celebramos nuestra libertad física, también nos volvemos más conscientes de los riesgos del jamés psicológico. No el jamés ahora, el pan, sino el jamés psicológico, que cuál sería la arrogancia. La sociedad moderna, en sus incansables esfuerzos por convertirnos en consumidores leales, contribuye en gran medida a la alimentación de nuestro ego, enseñándonos a ser más narcisistas, más egocéntricos, más hedonistas. Nos empuja a convencernos de que tenemos derecho a tener no solo lo que necesitamos, sino también todo lo que queremos y todo lo que deseamos. Nos acostumbran a querer todo eso y tenés el derecho de querer cada vez más y tener más. Bueno, ¿y qué produce esa inmensa ambición?
Esta inmensa ambición, cuando se satisface, puede derivar fácilmente en arrogancia. Cuando tenés mucho, cuando puede, mira, soy yo. Sentir que soy más que los demás, por el mero hecho de poseer más que los demás. Poseer no es sinónimo de ser. El hecho de poseer muchos libros no quiere decir que sea sabio. ¿Vieron cuando tiene muchos libros en la biblioteca? Sí, pero ¿los leíste? No tienen que estar en la biblioteca, son para estudiar. La matzá, un pan plano, chato, sin pretensiones, representa más la humildad. La humildad no significa degradarnos. Ser humilde significa asumir la verdadera dimensión de la vida humana, tomando conciencia, hay que ser consciente, de nuestra ineludible mortalidad y reconociendo que dependemos totalmente de Hashem. Tenemos que ser humildes, no podemos ser todo y dependemos de Hashem. La humildad es también la esencia de la autoestima. Quererse y fundamentalmente aceptarse y quererse es un prerequisito para estar en paz con uno mismo. Humildad no significa falsa autoestima, no autoestima, al contrario, hay autoestima y la humildad es parte de eso. El individuo arrogante, en realidad, el arrogante es inseguro. Uno puede decir, tiene una seguridad en sí mismo, al contrario, el que es más orgulloso tiene menos seguridad en sí mismo. Necesita el halago público, el permanente aplauso de los demás. Tal vez por eso son tan famosas y adictivas las redes sociales. Busca la aprobación del otro, a veces desesperadamente, con el fin de compensar la no aceptación que tiene de sus propias fallas y de sus propios errores. Solo el humilde, la persona que no necesita buscar el aplauso de los que están a su alrededor para sentirse mejor, ese es verdaderamente libre, independiente. El hombre humilde es capaz de admitir sus desaciertos, cambiar y mejorarse constantemente a sí mismo. La persona arrogante, o sea, el humilde, aprende, sabe que no sabe todo, sabe que él no es un genio, está bien, sabe su lugar y siempre quiere aprender más y crecer. Es humilde. El arrogante está lleno de sí mismo, piensa que sabe todo. Y la persona arrogante, por otro lado, y por eso psicológicamente es cierto autoesclavo, es un esclavo de sí mismo. Es psicológicamente incapaz de admitir errores y por lo tanto incapaz del cambio. Y al no poder corregirse, termina adaptándose o tal vez esclavizándose a sus propios defectos. La arrogancia es un faraón tirano, por eso el faraón representa la Gaabá y Moshe Rabenu representa la humildad, que en verdad Moshe fue la persona más humilde de la tierra y faraón el más orgulloso. Se enfrentaron los dos. La arrogancia es un faraón tirano que condena nuestra personalidad al estancamiento. Mientras que la persona humilde sabe y sostiene que todo ser humano merece dignidad, todo ser humano merece respeto y tiene el derecho a ser escuchado y comprendido, el individuo arrogante, en cambio, se convierte en un sirviente de su propio reflejo inflado porque está inflado. Es el hametz psicológico. La arrogancia es una capa de aluminio detrás de un cristal que solo nos deja ver nuestra propia imagen. Y no puede ver más, solamente se ve a él mismo. ¿Está bien? Como un espejo que no deja. Si fuese transparente, vería lo del otro lado. Podría ver a las otras personas. Tiene esa capa de plata, entonces me veo a mí mismo. Arrogancia. La persona arrogante no... nuestros sabios explican que la arrogancia, este jamés mental, es la principal barrera entre el hombre y el prójimo. Pero no solamente eso, sino también entre el hombre y Dios. La persona arrogante no concibe servir a Dios. Él pretende más bien usar a Dios para su propio beneficio. Le cuesta el tema de servir a Dios, porque él piensa que es lo principal. El que entiende que Hashem es lo principal, entiende que debe servirlo, que Hashem es lo principal, pero él no, él está lleno de sí mismo. Nuestros sabios explican que desde la perspectiva del hombre arrogante, no hay lugar en este mundo para él y para Dios. ¿Qué significa esto? Que si la realidad de la existencia fuera un círculo, alguien entre mayúsculas tiene que estar en el centro. Y en el centro no hay lugar para dos. El arrogante se sitúa en el centro y entonces desplaza a Dios a la periferia. En esta relación, él no sirve a Dios, sino que trata
de servirse de Él. O sea, a Dios lo ve como alguien que me tiene que dar. Yo soy el centro y, ¿entienden? No entiende lo que es Dios. El objetivo más importante de la vida de un yudí es alcanzar este nivel de humildad. Reconocer que Dios está en el centro y asumir que yo, el hombre, estoy aquí por Él y para Él. Y esta es una misión imposible para el arrogante. Por eso, si uno va a ser arrogante y orgulloso, difícil que sirva a Dios de corazón. Solamente la persona humilde puede servir a Dios de corazón, porque sabe que en el centro está Dios y Él está en la periferia, al servicio de Dios. Pesaj es una inmensa lección de esto, de humildad. De la misma manera que eliminamos cada migaja de hametz de nuestros hogares, debemos borrar todo rastro de vanidad de nuestros corazones. Me pareció genial la lección, ¿está bien?, de este artículo. Entonces, el hametz, físicamente hablando, es el pan, lo que leuda. ¿Pero qué representa? La gavá, el orgullo. La matzá, chata. ¿Qué representa? La humildad. Perfecto. ¿Por qué recordar estos conceptos en Pesaj? Justamente porque en Pesaj salimos a la libertad. Y cuando salgo a la libertad, tengo ese riesgo de sentirme, ahora hago lo que quiero, ahora puedo hacer más. Y en este momento hay que bajarlo de nivel y saber, no, pará, humildad. Acordate quién es el centro, acordate a quién le debes todo, y para eso estamos. Entonces la lección me parece magistral. Buenísimo. Hago otro clic y otra clase más. ¿Está bien? Ahí les mando el link a todos los grupos.